Y hoy, Padre, reconocemos que solo tú lo has hecho, no por nuestros méritos ni capacidades, no por nuestra experiencia, sino porque a ti te plujo apartarnos y hacernos distinguidos, darnos leyes, estatutos, procedimientos y promesas para que al cumplirlas con todo fervor, mi Rey, nos manifestáramos en esta tierra como ese pueblo distinguido que no se contamina con las leyes de las naciones de la tierra. Tú nos has dicho, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí estamos hoy, papá. Este remanente de casa de Efraín se postra delante de ti para decirte gracias porque se nos ha concedido vestirnos de lino fino, que son las acciones justas de aquellos que somos santos y distinguidos, ese sacerdocio, ese reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí estamos, mi Dios, queriendo aprender tus estatutos, tus mitzvot, tus mishpatim y tu hukim, queriendo conocerte más, queriendo, Padre, entrarnos cada vez más en ese diseño hermoso que tú hiciste, Padre, para que ese pueblo distinguido, ese pueblo santo, mi Dios, pudiese caminar tranquilo y seguro en esta tierra, Padre, con directrices precisas y exactas, sin importar, mi Rey, las circunstancias. Gracias, Padre, por hacernos partícipe, Padre, de este regalo tan grande. Gracias por devolvernos al pacto. Gracias por hacernos ciudadanos de Israel. Gracias por convertirte en nuestro Elohim y hacer de nosotros tu pueblo. Gracias, Padre, por concedernos el obedecerte, Padre, y el entrarnos en el pacto y hacernos beneficiarios de cada promesa en el contenido. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no decirte que eres el soberano de los pueblos, que eres nuestro Elohim, que eres el fundamento de nuestra existencia, que eres el más grande, el todopoderoso, el Elión, el Olam? Oh, papá, papá, te adoramos a ti, nos postramos solo delante de ti, el Santo de Israel, la roca, nuestra torre fuerte, nuestra muralla inexpugnable. Gracias, gracias, gracias por convertirte en león de la tribu de Yahudá. Gracias por ser el jefe de los escuadrones celestiales. Gracias por ir delante nuestro, abriéndonos camino y deshaciendo los planes del enemigo. Gracias, gracias por escondernos bajo tus alas. Aleluya, aleluya. Oro, Padre, y me pongo de acuerdo con todos los que aquí estamos, papá, para que seas tú sanando a los que han sido contaminados con el virus, mi Dios, y que este proceso sea para que los ojos de los ciegos sean abiertos, los oídos de los sordos destapados, y puedan ver que la vida sin ti no es vida, que tú eres el que pones límite a la vida del hombre, que tú eres el que cuentas nuestros años en la tierra. Oramos en el nombre de tu amado eterno Elohim, para que seas tú, Padre, consolando a los familiares de quienes ya han fallecido, mi Dios, dándole fortaleza, y que para ellos también este tiempo sea, Padre, de revelación de tu reino. Oramos para que tú suplas los hospitales, las clínicas, que no haya carencia de nada, para que los doctores, las enfermeras, los empleados de los diferentes Padres centros tengan, Padre, todo el equipo necesario para que en lo humano sean librados y guardados, más que tú, Padre, seas, mi Dios, teniendo de ellos misericordia por cuanto ponen su vida en riesgo día tras día. Gracias, papá, porque yo sé, mi Dios, que tú te levantarás y traerás la cura para este mal. Que en el tiempo señalado por ti, mi Dios, tú traes salvación, porque tú eres el Elohim que salva. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, gracias. Te adoramos y te exaltamos y te honramos. Y yo oro en este momento, papá, sabiendo que la Torah es útil para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para confrontar. Que vengas tú, Padre, trabajando en nuestros corazones con estas dos parashot que vamos a compartir en esta tarde, noche, mi Dios. Padre, que no quede ningún mensaje que deba ser dicho por mis labios sin decirse. Que tú pases carbón encendido por mi boca. Una vez más te lo pido, Padre, que yo sea tu boca en esta tarde, noche, mi Rey, y que la palabra nos edifique, que podamos contextualizarla,
aplicarla a nuestro día a día, mi Rey, y poder ver a nuestro Mesías, mi Dios, revelado en cada una de estas porciones del libro de Vallicrao, Levítico, que vamos a compartir. Gracias, Padre, por poder estar juntos, en un mismo espíritu, en acuerdo, como la familia de casa de Efraín, Padre, a los pies de tu palabra, a los pies de tu Torah, aleluya, porque lámparas son los mandamientos, tus mitzvot, Padre, y tu Torah es la lumbrera a nuestro camino. Gracias, Abacadosh, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien, amados preciosos, vamos a dar inicio a dos parashot que nos corresponden en esta semana, en este Shabbat. Vamos a cerrar nuestras cámaras, los que sea alguno que la tengan abierto, como siempre hacemos, para que yo me pueda mantener delante de ustedes. Ok, entonces, como les digo, vamos a estudiar dos porciones de la palabra. Son dos temas que contienen muchas verdades sumamente importantes, que una vez más, cuando yo estudiaba estas porciones, decía, wow, Padre, cuántos años perdidos, sin que nosotros de verdad pudiésemos escudriñar como nos era necesario tu palabra, porque no hay manera de verdad de obedecer a Dios si nosotros no la conocemos. Y como decíamos, ya eso pasó, ya eso no es para ahora. Y wow, cuántas verdades contenidas para nuestro hoy en estas dos porciones que contienen muchísimos mandamientos y que realmente nos llevan a una confrontación de nuestro estilo de vida, a una real indagación interna, como hemos venido trabajando todo este tiempo, desde Pesach hasta Shavuot, revisando nuestro ser interior, contando los días del Omer, para que esas cualidades que tenemos que tener como verdaderos creyentes, hijos del Mesías, podamos manifestarlo de la manera correcta. Entonces, una de ellas es la Arei Mot, que significa después de la muerte de. ¿Se acuerdan cuando el Eterno tuvo que permitir la muerte de los hijos de Aarón porque ofrecieron el sacrificio de la manera incorrecta? Y ya analizamos los diferentes motivos o posiciones encontradas acerca de lo que realmente pasó allí, que no es nuestro tema hoy, sino que lo traemos a la luz porque esto inicia, todos estos mandamientos, estas directrices y disposiciones que vamos a estudiar, son las que inician después que esto ocurre. Entonces, el Eterno, por el fuego extraño que fue presentado en su altar, tomó medidas específicas en base a eso. Entonces, ahí entramos en este momento. ¿Qué pasó después de que estos dos hijos de Aarón presentaron un olor no agradable en su ofrenda al Padre, un fuego extraño? A lo que unimos la parashá Kedoshim, que nos habla de la santidad. Él es santo y nosotros tenemos que ser santos, y es una orden que nos ha sido dada. Es imposible que nosotros seamos santos si no conocemos la Torá, porque como les he explicado siempre, la Torá nos alumbra en qué está mal y qué está bien, qué yo debo cumplir y qué yo no debo cumplir. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que está ordenado con la santidad de Dios y qué está desordenado, qué es incompatible como con un referente que es su santidad, que es su palabra, que es lo que Él ha dispuesto? Entonces vamos a estar estudiando del capítulo 19 de Vallicrao, Levíticos, hasta el 20 en su verso 27. Claro, como sabemos, vamos a tomar temas puntuales porque el tiempo no nos da para cubrir absolutamente todo, pero por lo menos les menciono las cosas fundamentales. Aquí hay algo en esta parashá. Déjenme mencionar primero los temas. El servicio de Yom Kippur, que es la parte que yo he tomado como más esencial de lo que les voy a compartir. Dentro de él vamos a entender un poco mejor qué significa el perdón de los pecados y qué es la reconciliación, que son dos cosas diferentes. Vamos a ver también en estas parashot, se estudia también la prohibición de sacrificar fuera del tabernáculo, la prohibición de comer sangre. No podemos ir detrás de las leyes de los paganos porque nosotros tenemos nuestras propias leyes por ser un pueblo diferente. Las relaciones sexuales prohibidas se tratan en este tema.
la orden dada de que tenemos que ser santos, las diferentes leyes de integridad, tanto para con Dios como para con nuestros semejantes, cómo debemos apartarnos del mal, y no solo apartarnos del mal y no hacer lo que no debemos, sino hacer lo que debemos, tanto lo abstenernos como accionar a favor de. También vamos a ver cuáles son las sanciones impuestas a las violaciones sexuales, al pecado sexual. Y entonces, a modo general, vamos a dar un recuento de todas estas cosas y, como les dije al principio, basándonos en temas específicos con mayor amplitud. Porque definitivamente nosotros tenemos que saber que por ser un pueblo distinguido, para poder serlo, el Eterno nos dio leyes especiales, direcciones específicas que nosotros tenemos que cumplir para poder estar dentro de un marco de referencia muy distinto a las naciones del mundo, y de verdad que poder permitir que ellos vean cuál es la verdad de Dios, porque vean en nosotros esa diferencia. Tenemos que distinguirnos de los demás pueblos de la tierra. Si no nos distinguimos, si estamos en sus mismas costumbres, en sus mismos asuntos, entonces no somos ese pueblo que verdaderamente el Eterno Dios ha llamado para servirle a Él. Nosotros tenemos aquí, al cumplir los mandamientos, a decirle: sí, Padre, yo quiero ser tu pueblo y que tú seas mi Elohim. Entonces, perdón, se nos está abriendo delante nuestro una hermosa oportunidad de verdad, de volver al origen, de volver a ese estado donde el pecado no nos gobernaba, donde nuestros pensamientos eran puros, y ahí entonces podemos renunciar a la impureza que durante nuestra vida hemos adquirido producto de nuestra mezcla con las naciones de la tierra y sus costumbres. No estamos, como les digo, denigrando a los que no conocen al Eterno, que Dios nos libre de eso. Simplemente estamos enfocando que Dios eligió un pueblo y que todo el que entre por nuestro Yahshua a ser miembro de ese pueblo, a ser un hijo, a ser parte de Israel, pues entonces es llamado un pueblo distinguido, porque inmediatamente va a tener que asumir las leyes, los procedimientos, va a recibir el beneficio de las promesas que contiene todo lo que ha sido el documento llamado Torah, que es su instrucción que nos fue entregado en el monte Sinai. Y todo con una finalidad, que ahora podamos estar cerca, pero que en tanto llegamos al final de los tiempos, donde ya podremos permanecer con Él definitivamente, entonces vamos haciendo las cosas que nos llevarán a ese momento, nos vamos santificando, porque desde el principio su propósito es estar cerca de su pueblo, y todo lo que nos ha mandado es para que podamos estar cerca, para poder estar cerca del Dios viviente, del creador de los cielos y la tierra, del todopoderoso, del Dios de Israel. Hay que hacer las cosas como Él dice que hay que hacer, lo que Él dice y como Él dice, no lo que a nosotros en nuestra humanidad nos parezca o lo que podamos estar pensando. Él quiere una relación con su pueblo como el novio con la novia, porque de hecho eso nos entregó en la Torá, es el contrato matrimonial, la ketubá, que nos fue entregado, porque así nos ve Él como su novia, y sabemos que celebraremos un día no muy lejano las bodas del Cordero. Entonces es una oportunidad de que nosotros hagamos tikkun, que nosotros rectifiquemos nuestras conductas erradas, nuestras formas de pensar que no tiene nada que ver con Dios, para poder alinearnos. Y este tiempo específicamente está señalado, es muy especial para decirle: sí, Padre, yo rectifico lo que tenga que rectificar, sigue limpiándome, sigue derribando en mi interior lo que no viene de ti, porque yo lo único que quiero es ser compatible con tu santidad, que no haya nada, absolutamente nada, que nos separe. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que definitivamente nosotros, como su novia, tenemos que vestirnos con la vestidura que Él nos demanda, que es esta vestidura de lino fino, que son nuestras acciones conforme a lo que Él nos ha dicho, para poder ser compatible con esa santidad, porque es Él que pone las condiciones, no nosotros. Entonces, si Él es que pone las condiciones, tú y yo tenemos que sumergirnos en la Torá, sumergirnos en cada palabra allí escrita, para saber qué establece Él como lo propicio, como lo adecuado y necesario
para yo estar en su orden de santidad. Y esto, amados míos, definitivamente para la humanidad es difícil de entender por la rebeldía con que nosotros venimos. El ser humano es rebelde de naturaleza por el primer pecado. Eso lo heredamos de nuestro padre Adán, el primero, ¿verdad? Pero luego, cuando el Eterno ya conforma a su pueblo y todavía más a través de Moisés, cuando escrito deja cada una de sus mandatos, entonces ya nosotros tenemos esa oportunidad, no tenemos excusa, no podemos seguir siendo iguales, sino que si de verdad somos su pueblo, tenemos que entrar a lo que es su diseño. En Levítico 19:2, nosotros leemos que la palabra nos dice lo siguiente. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel, y dirás a ellos: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, el Dios de ustedes. Imagínense, yo soy el Dios de ustedes y yo soy santo. Entonces, si de verdad yo soy el Dios de ustedes tienen que ser santos también. Y se lo digo a la asamblea. Y sabemos que ya lo que es iglesia, lo que es quejilá, lo que es asamblea, ya estaba registrado desde el principio. En el monte Sinai, el Eterno habló a la asamblea, que era la congregación de su pueblo, lo que llamamos iglesia, lo que llamamos quejilá. Entonces, esto, fíjense que está en futuro. Dice, les dirás a ellos, santos seréis. Entonces, ¿qué podemos extraer de esta forma de conjugación de este verbo ser? Pues sencillamente que eso también nos está contando como una promesa, porque nosotros ahora podemos alcanzar un nivel de santidad, pero no estamos en esa perfección final en la que estaremos. Aleluya. Entonces, en sí, esto está conteniendo una promesa. Ustedes se están santificando ahora, pero la verdadera santidad llegará a ustedes en los postreros días, en el día de Yom Kippur, Kippurim, de Yom Kippur. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que es obligatorio que nosotros ahora estemos trabajando en nuestros corazones, que nosotros ahora estemos humillándonos delante del Padre, para que en el proceso de llegar a ese día señalado, nosotros podamos ser quien Él quiere que seamos y convertirnos en quien Él quiere que nosotros nos convirtamos. Entonces hay una cosa que a mí lo vamos a entender un poquito más adelante, cuando diferenciemos lo que es Pesaj de Yom Kippur, y es el hecho de que muchas veces estamos constantemente cayendo en el mismo error, constantemente equivocándonos con lo mismo. Entonces Dios es amor y Dios nos está reconciliando totalmente. Pero ¿hasta qué punto Él quiere eso de nosotros? Él no quiere eso de nosotros. Tiene que llegar a un punto donde ya nuestras decisiones sean las correctas, donde ya nosotros le digamos definitivamente, yo te voy a obedecer. Me puedo equivocar en el camino, pero ya eso sería una excepción, un accesorio, pero no que constantemente yo voy a seguir cayendo en la misma debilidad y cayendo en la misma debilidad. Eso no es lo que Él quiere para nosotros. Y por mucho tiempo nosotros hemos entendido que ser santos es simplemente estar apartado. Luego entendimos que ser santo es estar apartado para un propósito, pero lo más profundo todavía lo entendimos después, que es el hecho que somos distinguidos. Y si somos distinguidos entre las naciones de la tierra, no porque seamos mejores, sino porque somos diferentes, porque no podemos tener la misma conducta, ni guardar las mismas fiestas, ni hacer lo mismo que ellos hacen, porque pertenecemos a otro mundo. Nuestro mundo no es de esta tierra, nuestro mundo viene del cielo. Aleluya. Entonces nosotros no estamos separados para lo común, estamos separados para algo particular. Entonces nosotros podemos entrar a la santificación por la puerta. ¿Quién es la puerta? Nuestro Mesías. Él es la puerta. Con Él inicia el proceso. Con Él recibimos la salvación, recibimos la eternidad. Pero esa santificación viene cuando empezamos a obedecer la Torá, los mandamientos, pero no cuando lo empezamos a hacer por obligación, por un peso que tenemos, porque entendimos que eso tenía que ser así. No, sino cuando nos empezamos a deleitar
cuando entendemos que lo estamos haciendo con todo nuestro ser, porque amamos al eterno Dios, porque hemos entendido que la única forma de manifestar ese amor es a través de nuestra obediencia. Entonces ahí empieza ese proceso donde nosotros queremos y anhelamos obedecerle y hacer las cosas como Él quiere que nosotros la hagamos, porque entendemos, amados míos, que nosotros fuimos separados para un propósito más sublime, para algo mucho mayor que la cotidianidad o que las cosas materiales de esta tierra. Nosotros, wow, Él nos eligió y nos apartó y nos hizo distinguidos para propósitos grandes, amados míos, y muchas veces porque tenemos la mirada en las cosas terrenales, en lo material o en lo circunstancial o sencillamente en lo humano, pues no podemos discernir y entender esas cosas tan gloriosas y magníficas que Él tiene para aquellos que de verdad se alinean a esa voluntad que Él tiene para nosotros. Entonces nosotros nunca podemos olvidar de lo especial que somos para Él y cómo Él ve nuestro proceso de santificación, cómo Él ve nuestros corazones, nuestra necesidad de hacerlo bien, nuestra necesidad de agradarle a Él. Y si leemos Juan 17 en sus versos 2 y 3, nos damos cuenta cuán relevante e importante es esta santificación. Vida eterna es esta, que te conozcan el único Elohim verdadero y a Él a quien tú enviaste, Yeshua HaMashiach. Exactamente. Fíjense eso. La vida eterna es esta. Es conocerlo, amados míos. Conocerlo. ¿Y cómo nosotros lo conocemos? La única manera de nosotros conocerlo a Él es conociendo su palabra, conociendo su Torah de principio a fin, todo lo que Él nos ha dicho y cómo nos lo ha dicho. No hay otra manera de hacerlo. Entonces de esto depende nuestra vida eterna y no podemos jugarnos con eso, porque más adelante vamos a ver que tenemos dos maneras de llegar, de entrar, dos maneras de entrar y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando realmente nosotros dejamos lo común, cuando empezamos a conocer a Yahweh. ¿Cómo conocemos a Yahweh? A través del conocimiento de su Torah. Eso no hay manera. Yahshua nos imputó la justicia, nos justificó, nos declaró inocente, borró las consecuencias de nuestros pecados. El acta que nos era contraria la anuló cuando entregó su vida en el madero y derramó su sangre. Pero, no es como nos enseñaron de que nosotros no teníamos que cumplir la Torah, de que está abolida, que por cierto, les digo ahorita por el chat, en los comentarios que han tenido el video, ya ustedes saben, levantándose en contra, los que todavía no le ha sido revelado la profundidad de lo que es la Torah. Entonces Daniel está respondiendo por qué. No estamos contendiendo, y si ustedes entran se van a dar cuenta que no hay contienda alguna porque no podemos contender con la palabra, pero sí él está aclarando los argumentos que ellos levantan para anular la Torah. Entonces Daniel está explicando poco a poco, según él pueda, ¿verdad? El tiempo que él tenga para poderlo hacer, lo contrario, lo que dice la Torah, la verdad. Pero los que puedan ayudar, por favor, ayuden, porque también es para Daniel solo, es como muy una carga. Vamos a ayudarlo en eso. ¿Por qué? Porque es tiempo de conocer la Torah, es tiempo de que la gente que todavía no entiende, entienda, porque para eso estamos llamados, amados. Y la verdad es que cuando conocemos la Torah, en realidad es que nos cambia la vida, porque es la única manera de entender el diseño que Dios tiene, que tuvo desde el principio para nuestras vidas. Por eso, por ejemplo, el pueblo judío, estricto sensu, se mueve como se mueve en total convicción de la emuná, de la confianza, a pesar de no tener al Mesías, amados míos. ¿Por qué? Porque le cree la palabra y la conoce y la recita y vive hablando de la Torá. Si nosotros vamos a la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, a partir del verso 7, miren qué nos dice. Por la confianza, Noah, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor Kadosh e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza, puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza.
Por la confianza, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir, al lugar que Yahweh le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Por la confianza vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él. Porque estaba guardando esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Yahweh. Por la confianza él recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya le había pasado. Y así también estaba la misma Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza. Por lo cual este hombre que estaba virtualmente muerto engendró Sera, también numerosos como las estrellas del firmamento e incontables como los granos de arena en la orilla del mar. Toda esta porción de Hebreo nos habla de confiar. Confiar para hacer lo que humanamente es imposible. Y la única manera de sostenerse de esta forma, amados míos, es quitando los ojos de lo natural. Si nosotros bajamos la mirada, o sea, imagínate que Noé hubiera bajado la mirada, o que Abraham lo hubiéramos solo, ¿y para dónde yo voy? Sin saber para dónde yo voy, que deje mi familia. O sea, si nosotros usamos la razón, definitivamente no vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo, porque la razón a veces, en la mayoría de las ocasiones, es un obstáculo para nosotros entender qué Dios quiere con nuestras vidas. Entonces, nuestro transitar terrenal debemos atravesarlo no con la razón, no con lo lógico, sino con los ojos puestos en Él, obedeciendo lo que su palabra dice. Y es la única forma entonces que nos va a ir bien. Fíjense que aquí dice que engendró Sera a Abraham, y como hemos estudiado es la simiente, y que esta palabra no está en plural, sino que está en singular. Y cuando habla de la Sera de Abraham, está hablando de nuestro Mesías. Él es la simiente. Porfa, si me apagan los micrófonos, por favor. Entonces, todo esto que nosotros hemos visto hasta ahora está en la Torá. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos la Torá anulada. Nos perderíamos la esencia de lo que es el mensaje del Eterno para nuestras vidas. Primera de Pedro 1:16 nos dice: puesto que las escrituras dicen, ustedes tienen que ser kadoshim porque yo soy kadosh. Está claro. Y la única forma de ser kadoshim es obediencia. No hay otra manera. Y como dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 14:15, si tú me amas, tú tienes que guardar mi mandamiento. Porque el amor por Dios no es emocional, no es sentimental, es obediencia. Obedecer sus mandamientos. Entonces solo hay un camino para que nos vaya bien, y es el camino de la obediencia. Levítico 18:28, oigan esto. Este país vomitó a sus moradores porque profanaron ese territorio. Yo hice que lo vomitaran. Profanaron el territorio, es decir, transgredieron la Torá, hicieron lo que quisieron. ¿Y ¿tú sabes lo que hizo? Que el Señor hizo que lo vomitara la tierra. Eso es algo fuerte, amados. Entonces uno dice, bueno, eso era antes, Dios del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que es nuestro Dios, ayer, hoy, siempre. Él no varía, Él no cambia. Y hay mucha muerte espiritual en este tiempo, mucho pueblo que no tiene vida, que se está dejando arrastrar por las emociones, por las circunstancias, porque sencillamente está haciendo las cosas como quiere hacerlas. O si no está pecando, visiblemente está pecando con incredulidad. Porque la incredulidad que te lleva a ti a razonar y a usar tu lógica, pues definitivamente es un pecado, porque tú le estás diciendo al Eterno Dios: yo no te creo, no es verdad lo que tú estás diciendo en tu palabra. Y eso es una cosa muy grave. Levítico 18 nos dice: Yahweh dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, dile a ellos, yo soy Yahweh tu Elohim. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Israel, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes, y caminarán conforme a ellos.
usted observará mis estatutos y mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Aquí está. Nada de las naciones, todo lo que Él nos plantea en su Torá. Entonces, así, cumpliéndola, obedeciéndola, vamos a tener vida. Y a mí, cada vez que Él termina un versículo diciendo, yo soy Yod, Hei, Bab, Hei, eso a mí me impacta, porque es como un sello que Él está poniendo, soy yo que lo está diciendo, el que seré, el que estaré, yo lo estoy diciendo. Entonces, eso es como para uno inmediatamente humillarse y decirle, tú eres el soberano, tu voluntad es mi voluntad, definitivamente. Somos una asamblea santificada, distinguida. Entonces, esa santidad no es de medio tiempo, no es cuando estemos conectados, no es cuando estemos escuchando el mensaje, cuando estemos en la congregación, que estaremos pronto en el nombre de Yeshua. No, es en todo tiempo, es en todo momento, porque Israel, que somos nosotros, tiene que tener impregnada la santidad, impregnada la integridad. Eso es lo que debe salir y lo que debe fluir de cada uno de nosotros en todo tiempo. ¿Por qué? Porque allá afuera, las naciones de la tierra llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Está todo tergiversado y se levantan en contra de la ley de Dios y de sus posiciones. Entonces nosotros podemos fácilmente empezar a cambiar sutilmente nuestra manera de pensar, flexibilizar en algunas cosas, porque empezamos a razonar. Y aquí no se razona, aquí se obedece, amado mío, para que nos vaya bien y estemos compatibles con la santidad, porque eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, porque es la orden que nos ha dado. En el mundo, hasta el amor genuino se secuestra, y lo que es la pasión, lo que viene a gobernar, la concupiscencia. Pero nosotros restauramos el verdadero amor, el amor que todo lo soporta, el amor que estudiamos el otro día, que es el verdadero amor, que es el que viene de Dios y que Él nos llena de Él para que entonces nosotros podamos manifestarlo. Ese amor que no es egoísta, que no piensa solo en el beneficio propio, sino que por el contrario pone en primer lugar al otro antes que al mismo. Ese es el amor del cual nosotros hablamos y eso también nos hace distinguidos. Entonces, en Yom HaKippurim, que es el nombre que ahorita no me acordaba, ahí es que nosotros vamos a ver todo lo que es necesario para nosotros estar cerca del Eterno Dios, nuestra meta, y por eso la santidad. Levíticos 16, en el verso 2 y 3, dice: Dijo Yahweh a Moisés, di a tu hermano Aarón que en todo lugar está tras el velo. ¿Tú sabes qué significa? Eso es lo que me gusta de ellos, ¿no? El hecho de que, ay, Perdón. espérate. Dijo Yahweh a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Bueno, aquí empezamos a estudiar algo importantísimo, que es lo que significa este día de Yom Kippur o Yom HaKippurim. Este es el día donde una vez al año el sumo sacerdote, en este caso Aarón, después sus hijos, entraban a lo que le decimos lugar santísimo, pero que la realidad es el lugar más santo, porque ahí va a estar la presencia, es el lugar de la presencia del eterno Elohim, porque ahí sobre el propiciatorio Él se iba a revelar y allí hablaría. Y sobre ese propiciatorio su misericordia sería manifiesta para perdón de los pecados. Entonces vamos a ver cómo salía ese humo del incienso para impedir que Aarón viera el arca, porque el arca no podía estar de frente a la vista del sumo sacerdote que entraba allí. Entonces aquí este versículo nosotros vemos cómo se establece cuál es el sacrificio por el pecado que tenía que llevar Aarón, por sus pecados y los de su familia, y luego por los del pueblo. Vamos a leer el 16:29 en adelante.
será una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos, ayuda, y no harán ningún tipo de trabajo, ambos los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes. Porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, Shabbat Shabbatón para ustedes. Se negarán a sí mismos. Esta es una regulación permanente. El Cohen ungido y dedicado como Kadosh para ser Cohen en el lugar de su padre hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim. Hará expiación por el lugar Kadosh Kadoshim. Hará expiación por el tabernáculo del testimonio. Hará expiación por los Kohanim y por toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es una regulación permanente para ustedes, para hacer el pueblo de Israel a causa de todos sus pecados. Moshe hizo como Yahweh ordenó. Okay. Cada vez que nosotros vemos en la escritura que dice que es permanente, pues nosotros sabemos que es un huquín o un hucat, como lo hemos ya estudiado. Pero para los que no se acuerden y los que no sepan, esto es cuando Dios establece un procedimiento infaltable que necesariamente tiene que hacer hasta el día señalado por Dios. El límite no lo reveló Él, sino que por cuanto tiene una promesa de algo que va a suceder, entonces Él es que pone el límite hasta un tiempo determinado. Ese tiempo solamente Dios lo conoce. Pero ese huquín es un procedimiento fijo, invariable, que no puede dejar de hacerse y que se hará hasta el tiempo escondido, o sea, hasta el tiempo que nosotros no sabemos cuándo será. Entonces, por eso lo importante de celebrar las fiestas. ¿Por qué? Porque son de generación en generación, porque son huquín, porque hay que seguirlas haciendo hasta el 100. Por ejemplo, Yom Teruah, es memorable. Cuando a la final trompeta escuchemos que nuestro Yahshua ha venido a la tierra, bueno, hasta ese día se celebrará Yom Teruah, porque es hasta el día señalado por él. Entonces, esto es muy importante. Imagínense los años, si nosotros celebrar o cumplir esos huquín, pero gloria al Eterno que nos ha abierto los ojos. Entonces, ¿qué vemos también? Vemos también que antes, y lo vamos a ver ahora más claro en el libro de Jeremías, antes del becerro de oro, el Eterno no había exigido sacrificios de animales. Fue después del becerro de oro que Él tiene que poner esto como algo que fuera para enseñanza, para que ellos vieran cuál iba a ser el proceso y en qué culminaría, como un anuncio de lo que sería nuestro Mesías y también de lo que costaba, lo que significaba el pecado y las consecuencias que tenía el pecado. Imagínense cada vez que tú pecabas, ir a matar un animalito, ir a llevárselo y el perdón, el que quedaran cubiertos totalmente una vez al año. Entonces, era algo pedagógico que el Eterno había establecido de generación en generación hasta el día señalado. Es decir, hasta que nuestro Mesías entregó su vida en el madero. Era el cordero que se sacrificó una vez y para siempre. En Jeremías 7, 22 y 23, miren cómo confirma, hasta el 24, cómo confirma esto que les estoy diciendo. Porque yo no hablé a sus padres, ni le di órdenes concernientes a sus ofrendas por sacrificios como los saqué de la tierra de Egipto. Más bien, lo que sí yo les ordené es, oigan mi voz, entonces yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. En todo, vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno, para que las cosas les vayan bien. Pero ellos ni escucharon ni prestaron atención, sino que caminaron en la imaginación de sus corazones malvados, así yendo hacia atrás o hacia adelante. Sí, muy fuerte. O sea, el Señor está diciendo, óigame, yo le di mi mandamiento y lo único que yo quería era que ustedes me obedecieran. Y sin embargo, idolatraron, se fueron a la apostasía. Fue algo horrible lo que hicieron con el becerro. Entonces ya se levantó una enseñanza, algo pedagógico para que el pueblo pudiera entender el significado de fallarle a Dios, el significado del pecado y las consecuencias que traía. Entonces, en este tiempo del becerro de oro, sabemos que solamente la tribu de Leví, cuando Moisés llama en Éxodo 34, 25
26, Juan Diego. Cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Yahweh, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Exacto, entonces los hijos de Leví, cuando Moisés lo puso a decidir tan o no tan con Yahweh, los que estén con Yahweh vengan aquí. Entonces por eso Aarón también pudo haber seguir con sus sacerdotes. Entonces eso también nos muestra cómo hoy Dios abre el llamado, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar cuál fue nuestro pasado, cuántas veces nos equivocamos. Hay un llamado al arrepentimiento que siempre está abierto delante nuestro. Fíjense que ante un caso tan grave, donde realmente había gente adicta al pecado, porque más de 20,000 gente murieron, porque sencillamente le dieron la espalda a Dios. Tú fuiste que me sacaste de Egipto, este becerro fue que me sacó. Bueno, entonces ahí, producto de esto, el Eterno establece este día de reconciliación, que vamos a ver qué significa esto de reconciliación, como el día de Yom HaKippurim, que sabemos que es el 10 de Tishrei, que es el 7º mes del calendario bíblico, no del civil, sino del bíblico, viene siendo el día 10 de Tishrei. Entonces, este año, nosotros, alguien tiene un micrófono abierto, porfa. Este año va a ser el domingo 27 de septiembre al atardecer. Como leímos ahorita, ese día es considerado un Shabbat. Lorena, me acuerdo de la pregunta del otro día, es efectivamente el Shabbatot, son esos días especiales y también el plural del Shabbat. Entonces vemos cómo ese día se ayuna, cómo ese día es apartado para buscar esa santificación que nosotros tenemos que estar buscando constantemente, pero en ese día de manera muy particular. Entonces, el 27 de septiembre, que esperamos estar en la casa para, como siempre hacemos, año tras año, entregar juntos ese ayuno. Entonces, previo a ese ayuno, previo a ese día de Yom Kippur, nosotros tenemos la festividad de Yom Teruah, que es el 1 de Tishrei, el 1 del mismo mes. Entonces, yo sí te pueden preguntar, ¿pero por qué Yom Teruah va antes de Yom Kippur? Y es porque realmente en los hechos postreros va a suceder antes y lo vamos a ver más adelante. Tiene toda la lógica, porque vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a buscar un pueblo y es ahí donde seremos transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Entonces, eso es en realidad Yom Kippur, como lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí nosotros vemos durante todo este trayecto de lo que es la celebración de este día, como todo lo que son las inhabilidades, todo lo que nos hace incompatibles. Entonces, tiene esto que salir de nosotros, que entregarlo, cualquier resistencia de voluntades que exista en nuestro interior, tiene que ser soltado y someternos al gobierno del Eterno. ¿Por qué? Porque si Él nos declara compatible con su santidad, Él nos está reconciliando con Él. Miren qué hermoso. Una cosa es la reconciliación y otra cosa es el perdón de los pecados. Una cosa es Pesaj y otra cosa es Yom Kippur. Entonces, todo eso está claro, ligado al arrepentimiento. Pero yo vengo al Mesías. Él viene a mi vida y me transforma el corazón. O sea, hay un rompimiento de paso de muerte a vida. Hay un sacrificio que él hizo en el madero para que mis pecados fueran perdonados. Pero esa reconciliación que tiene que ser posterior, es poco a poco, es ese proceso de santificación, es cuando empieza a hacer todo lo que él me dice que yo debo hacer para poder ser compatible con él, para poder estar en su orden. Entonces, definitivamente, cuando nosotros nos arrepentimos, viene la reversa. O sea, ya no estamos como estábamos, pero no estamos como tenemos que estar. Empieza el proceso de renunciar a la rebeldía interna, al sometimiento del yo, o sea, establecer el sometimiento del yo para poder entonces ser reconciliados con nuestro Elohim. Entonces, aquí viene en este día no solo el perdón, sino la restitución, porque nuestro Dios es un Dios que restituye.
Amados, hay muchas cosas que hemos perdido en el camino. Muchas cosas que el Eterno tenía para nuestras vidas y quizás nos las arrebataron, cosas quizás internas, emocionales, cada cual sabe. Y va a llegar el momento donde vendrá esa restitución. Por eso uno no tiene que caminar con afán en el mundo. El Eterno sabe qué te fue quitado. El Eterno sabe dónde has sufrido heridas y Él va a venir con restitución. Él va a venir a sanar. Ese desierto desolado no se quedará en desolación. Él vendrá con esa lluvia que va a hermosear y reverdecer ese desierto. Entonces, Levítico 16:1 nos dice: Y habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que en su acercamiento delante de Yahweh vieron. Ellos se acercaron por su propia cuenta, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí adelante dice en el verso 2, y dijo Yahweh a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en todo tiempo hacia la santidad, adentro de la Parojet. Entonces aquí también nosotros vemos que ellos entraron sin tener que haber entrado, no tenían el permiso para entrar, porque fíjense que él menciona lo que hicieron ellos, Nadab y Abiú, e inmediatamente le está diciendo a Moisés que le diga a Aarón que no puede entrar en todo tiempo hacia la santidad dentro del Parojet, que es la cortina que dividía ese lugar de la santidad con el lugar santo. Entonces, hacia adentro del propiciatorio, el cual está sobre el arca, para que no muera, porque en nube yo seré visible sobre el propiciatorio. Entonces, lo que le decía ahorita, ese humo del incienso subía para tapar ese propiciatorio. Y a ese lugar, una vez al año solamente podía entrar Aarón, el sumo sacerdote. Entonces, ese lugar es el lugar Kodesh, porque es la fuente de la santidad. Ahí va a recibir la presencia de Yod-Heh, Vav-Heh. Entonces, en Mateo 27:51, ahí habla lo que sucedió cuando el Mesías entregó su vida, que dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, ese velo precisamente fue el que se rasgó. Entonces, el propiciatorio era la parte de arriba del arca, el lugar de la misericordia, donde ahí estaban los querubines, y allí era que él iba a hablar, se iba a presentar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sus pecados y los del pueblo para el perdón. Miren qué dice Levíticos 16:3-4. Con esto vendrá Aarón al Kodesh, con un toro del ganado para sacrificio por el pecado, atad, y un carnero para un olá, sacrificio de reconciliación. Además se pondrá una túnica de lino, santidad, y calzoncillos de lino blancos estarán sobre su carne. Y con el cinto de lino blanco se ceñirá, y con la mitra de blanco se dará. Nosotros nos acordamos de que Moshe había pedido ofrenda por orden de Dios y habían hecho toda la vestimenta de los sacerdotes y que tenían la laminilla en la frente, santidad a Yahweh. Pero en este caso, cuando él iba a entrar a ese lugar santísimo, tenía que despojarse de esas vestiduras gloriosas de honra para sencillamente estar con una vestidura de lino fino, blancas, como el símbolo de la santidad y como el símbolo de la humildad. Es exactamente lo mismo que hizo nuestro Mesías, que es nuestro sumo sacerdote. Él se despojó de sus vestiduras de gloria, se disminuyó para venir a la tierra, a reconciliarnos, a hacer reconciliación, aleluya, lo mismo que estaba haciendo Aarón en ese momento. Y luego que cumplió el propósito, lo mismo que hace Aarón, entonces él volvía a ponerse sus vestiduras de rey. Entonces, esto implica, estas vestiduras sacerdotales sencillas, implica humildad, implica santidad, implica la limpieza que tenía que tener Aarón. En el verso 4 y 5, miren qué dice: traje de santidad son ellos, y él lavará en agua su carne y las vestirá, y de parte de la asamblea de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para ofrenda de jatá y un carnero para la olá. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo? Que había sacrificio de animal. Unos por el perdón de los pecados de Aarón, el sumo sacerdote y su familia, y otros por el pueblo.
Entonces, por eso dice, y se acercará Aarón el becerro del Hatá, que es suyo, y hará reconciliación por él y por su casa. Míralo ahí, primer becerro, reconciliación por Aarón y por su casa. Entonces, fíjense que era una ofrenda que era Hatá, es decir, que se consumía entera. Todo era para el eterno Dios. Ahí ellos no comían nada, sino que le daban a Dios toda la ofrenda. Y tomará los 2 machos cabríos, los 2 chivos, y los hará estar de pies en la tienda de Yahweh, en la puerta del encuentro, y pondrá a Aarón sobre los 2 chivos suerte. Una suerte para Hashem y otra para Azazel, la cabra que se va. Entonces, ¿cómo estamos viendo esto? Bueno, estamos viendo cómo había 2 actos en este proceso de Yom Kippur. El primero para perdón de los pecados y el segundo para reconciliación. Uno para Aarón y otro para el pueblo a modo general. Entonces, habían 2 cabras o 2 chivos que eran por el pueblo y ahí venía Aarón y sacrificaban uno y él rociaba de esa sangre de uno en el altar y el otro lo mandaban porque es el Azazel, porque lo mandaban a un derricadero y por ahí se iba después de haber puesto la mano pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Mesías. Eso es lo que se llama el Azazel, porque ese fue el sacrificio, él fue esa muerte súbdita, esa muerte así de desgracia, como es tirado por el derricadero, ese chivo, así mismo fue él muerto, una muerte que fue una muerte agresiva. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo? Que Israel tenía que dar un carnero y Aarón 2 por el pecado. Luego, el becerro de Aarón, que era de Hatá, tenía que rociar 7 veces la sangre. Y luego el chivo 1 volvía y rociaba la sangre por el pueblo. Y el chivo 2, que era Azazel, se iba al desierto. Y Azazel, etimológicamente, significa eso mismo, separación, alejamiento. Entonces, ¿qué nosotros estamos? Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo creo que el año pasado yo lo prediqué en un Shabbat. Y yo estaba como demasiado emocionada. ¿Por qué? Y todavía de hecho, porque ver que todos esos sacrificios contenían a nuestro Mesías y era un anuncio de lo que iba a hacer. Y también, amados, un toque a la puerta de nuestro corazón de que mira todo lo que tú tienes que hacer para que ese pecado te sea perdonado y para que las consecuencias no caigan sobre tu vida. A nosotros hoy, mira lo que significó que el Mesías entregara su vida, que derramara su sangre en el madero para perdonar mi pecado. Y no solamente perdonó mi pecado, sino que me reconcilió con la santidad de Dios, quitó la rebelión de mi corazón y me acercó a Él, porque mis pecados pueden ser perdonados y yo me puedo quedar lejos de Dios. No necesariamente yo me reconcilio con Él, y no rindo mi voluntad a Él, sino que bueno, me perdonó y después ¿qué? Entonces ahí es que empieza el proceso de reconciliación. Entonces leemos en los versos 13 y 15 lo siguiente. Y acercaron el becerro de Hatá y hará reconciliación por él y por su casa y lo degollará. Tomará la llenura de las brasas de fuego que están sobre el altar y delante de Yahweh y un polvo lleno de incienso aromático bien fino y traerá dentro de los parojetos una cortina y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh y cubrirá la nube del incienso al taporet propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera y tomará de la sangre del becerro y se rociará con su dedo el rostro del taporet que mira al oriente. Aleluya. Esto es impresionante. Todo lo escondido en ese acto. Fíjense que en lo que llaman el taporé, que es ahí la presencia, él está rociando, que dice que da de cara, dice, tomará de la sangre del becerro y rociará con su dedo el rostro del taporé que mira hacia el oriente. Y el oriente, como lo hemos estudiado en años anteriores, es el Kedem, es apuntando a ese oriente por donde viene la eternidad, por donde viene nuestro Mesías. Es decir, que esa presencia que se estaba viendo ahí, que se estaba manifestando, era nuestro Mesías mismo.
el rostro del propiciatorio que estaba para la puerta oriente, para el Kedem, para esa eternidad. Romanos 3:25 nos dice a quien Yahweh exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fidelidad. Miren cómo conecta. ¿Por qué decimos, y dice Romanos 3, que fue exhibido como propiciación? Eso no conecta con este hecho que sucedía aquí, en ese lugar, en el Paroquet. Por su sangre, a través de la fidelidad, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Yahweh pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, y esto es pesa, pasar por alto los pecados. Yom Kippur es reconciliación, totalmente. Entonces, la cara del Caporet era antes de todas las cosas, iba a llenar de sangre, como porque ahí estaba la eternidad, como un símbolo de lo que haría nuestro Mesías, que se llenaría de sangre, para que nuestros pecados fuesen perdonados y el acta fuera borrada, que nos era contrario. Entonces, ¿qué vemos aquí? La primera finalidad es el perdón de pecados, pero la segunda es reconciliarnos, y eso era lo que se hacía. Es como que primero pesa y después el completivo es Yom Kippur, es esa reconciliación que viene a nuestras vidas. Voy a saltar algunos versos por cuestión de la hora, pero yo les he resumido en cómo le estoy explicando todo lo que se hacía ahí en ese momento. Entonces, la reconciliación tenemos que saber que la pone el Mesías. Él nos reconcilia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de nuestras rebeliones, que nos tenían fuera del orden de Dios. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Y ese es un punto muy importante, porque como les decía hace un rato, podemos quedarnos en pesa. Bueno, yo recibí al Mesías, me perdonó mi pecado, pero yo sigo haciendo lo que yo quiera, como yo quiera, dentro de las tradiciones enseñadas. Es mi decisión. O doy el frente y voy contra la corriente y me levanto en firmeza a levantar la Torah en mi vida. Miren qué dice 2 Corintios 5, 16 y 19. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido al Mesías según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Yeshua y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Yeshua reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así como fuimos reconciliados nosotros, tenemos que ser instrumentos de reconciliación con otros, con las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué pasa? No tomándole a los hombres sus pecados, pasando los pecados por alto, eso es pesa, que lo celebramos, gracias al Eterno. Entonces, la reconciliación plena ya es Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ese día de la reconciliación, del Kippur, la reconciliación, entonces es que ya esa reconciliación se va a manifestar en lo físico, porque ya vamos a poder estar delante de Él, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ahí viene esa manifestación, ese pesa se va a manifestar en nuestra carne misma, porque ya no vamos a ser seres corruptibles, sino que seremos seres incorruptibles. Entonces ahí sí que es completada esa parte de la reconciliación, porque ahora estamos en el proceso, ahora estamos caminando hacia allá, pero nosotros sabemos que viene el Mesías y cuando venga habrá un lapso desde que escuchemos la trompeta a ese día de Yom Kippur, donde seremos completamente transformados. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros necesitamos ser restaurados, nosotros necesitamos ser llevados a una completa santidad, porque antes eran los sacrificios de animales para perdón de pecados y para reconciliarnos con Dios. Ahora ya Yeshua lo hizo todo, en el sentido de que ya Él se entregó como cordero y derramó su sangre y nos salvó y anuló el acta de pecado, pero ahora nos toca a nosotros esa restauración que nos lleva a la reconciliación y que un día nos entrará a ese día de reconciliación final,
Por eso cada vez que nosotros celebramos Yom Kippur, nosotros celebramos que viene esa reconciliación final donde seremos perfeccionados y que no se nos puede olvidar que en este camino yo tengo que ir trabajando para ese día, que en este camino yo tengo que ir santificándome cada vez más de mente, de corazón, de actitudes, para que ese día verdaderamente entonces yo pueda recibir esa reconciliación final. Desde ya yo tengo que dejarme guiar por la palabra del Eterno que me es revelada por su Ruach HaKodesh para yo poder recibir esa transformación que me lleva a la humildad, que me lleva a reconocer lo que tengo mal y que me hace, porque acuérdense que el Espíritu de Santidad, el poder de Dios en mi vida, no seguir cayendo en el mismo pecado, porque entonces me estoy quedando en pesa, me estoy quedando en el perdón de pecado y caí y me perdonó. Y bueno, yo sé que me perdona, y yo lo hice mal y volví y me perdonó. ¡Wow! ¿Hasta cuándo? Ya, vamos a dejar lo que pasó atrás y vamos a alinearnos a lo que es Señor. Sigue transformando. Yo quiero crecer y crecer y crecer y crecer espiritualmente. Que lo material ya no me importe, que lo que me importe seas tú y tus cosas y tu palabra y obedecer. Entonces, Apocalipsis 22 dice, no entrará nada inmundo en ella. Entonces, en la Nueva Jerusalén, porque el Señor es su poder. Entonces sabemos que todo tiene que ver con la santidad y por eso es impresionante cómo se habla tanto de la santidad. Es santidad y santidad y santidad. ¿Por qué? Porque eso es la única forma, primero, de que nos vaya bien en la tierra y segundo, que recibamos las promesas que contienen el pacto. Entonces no hay manera de que no sea así. Acuérdense que el método del Eterno es la repetición y la repetición para que no se nos grabe totalmente y no haya una brechita abierta a no hacer lo contrario. Entonces, esa reconciliación realmente ya implica que ya nosotros hemos experimentado una transformación del corazón, una transformación de la mente. Yo puedo salvarme y entrar al milenio sin haber recibido esa genuina transformación. Claro que puedo. Esa genuina reconciliación, puedo. Y de hecho, va a suceder así con muchas personas. Porque como dijimos, no hay manera de tú ser santificado y de verdad reconciliado a plenitud si tú no obedeces los mandamientos. No hay manera. Entonces, siempre Dios ha dado oportunidades, siempre Él abre camino delante de nosotros. Y sabemos que Él tiene un plan de misericordia. Entonces, por ejemplo, somos distinguidos porque Él nos distinguió. Entonces, ¿qué nos hace distinguidos? Hacer lo que Él dice, guardar el Shabbat, guardar la fiesta, obedecer sus mitzvot, todo eso nos hace distinguidos. Ezequiel 22:8 dice, por ejemplo, has despreciado mis cosas sagradas y profanado mis Shabbatot. Ven, o sea que profanar, no guardar Shabbat, no acordarnos de guardar el Shabbat, es profanar el Shabbat. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Tú despreciaste mis cosas santas, porque el Shabbat es un día santo. Y si no lo guardamos, estamos despreciando su día santo, donde Él nos santifica de manera especial. Entonces, le damos gloria al Eterno porque estamos siendo reconciliados a través de la santificación. Y mientras más conocemos Torah, pues más vamos creciendo espiritualmente. Definitivamente tiene que ser nuestra decisión, amados, que no nos vamos a quedar pequeños. Tiene que ser nuestra decisión que por el poder del Espíritu de Santidad que Él nos ha dado, nosotros nos santifiquemos cada día más y cada día sean mayores las cuerdas que se vayan rompiendo, mayor cantidad de cuerdas, de ataduras con las cosas de esta tierra. El Eterno es el único Kadosh. Nosotros en sí mismos, solos, nosotros no somos santos, pero sí, como su pueblo, como su nación, nos vamos santificando. Somos como nación los distinguidos como nación, como pueblo, que van santificándose cada día más en la medida que cumplen sus preceptos y cumplen sus indicaciones, porque la obediencia a sus preceptos, cuando lo hacemos de la manera correcta, entonces nos van a ir llevando a mayores niveles de santificación. Bueno, amigo, tienen que ir conmigo porque voy quitando algunos versículos, porque ya lo he dicho. Entonces, ¿eso qué pasa con el chivo Azazel, el que se manda, a quien Aarón le ponía la mano encima, como un símbolo de que todos los pecados del pueblo estaban cayendo sobre ese chivo? Entonces lo tiraban por el despeñadero. Es lo mismo que yo les dije ahorita de que representaba al Mesías.
Fíjense cómo nos habla Isaías 53, que dice claramente, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso es exactamente el significado de Azazel, que es parte del significado de lo que es nuestro Mesías y de lo que hizo a favor de nosotros. Entonces, ese chivo, esa muerte de ese chivo, era que se iba a llevar nuestras rebeliones. Vemos luego que él entraría al Aarón, al tabernáculo, se quitaría los trajes de lino con los que se había vestido de santidad y los dejaría allí y se vestiría de nuevo con los trajes con que se había vestido en el lugar santo. Y vestiría sus vestidos y saldrá y hará el olá, la reconciliación por él y por el pueblo. Ya la reconciliación era con los vestidos normales que él tenía de uso común, de uso normal. No común, sino normal, cotidiano. Entonces, Levítico 18:1-2, acuérdense que lo leímos al principio, que dice que el Señor le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh, el Dios de ustedes. No hagan como hacen en la tierra de Egipto, en la cual ustedes vivieron una vez, se lo estoy parafraseando. Ni hagan como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco. Es decir, ustedes salieron de Egipto, no hagan lo que ellos hacen. Ustedes van a entrar a la tierra prometida, no hagan lo que los moradores de allí hacen. O sea que es repetitivo que él anda atrás de nosotros, no haga lo que ellos hacen, no haga lo que ellos hacen. Wow. Entonces, mire qué dice, mis ordenanzas pondrán por obra, mis estatutos guardarán, andando, eso es una acción, andando en ellos. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis mitzvot, mis mishpatim, estatutos, ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, hey, va, hey. Ezequiel 22:14. Aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti. Yo, hey, va, hey, he hablado y lo haré. ¿Qué quiere decir este versículo en este contexto, amados míos? Que si tú y yo decidimos no hacer las cosas como Él dice, no andar, es decir, que eso es una función diaria, cada minuto de mi vida, en los mandatos que Él me ha dado, entonces nuestro corazón va a aguantar la consecuencia que va a venir a nuestra vida. Vamos a ser tan fuertes que por nosotros mismos vamos a poder enfrentar las consecuencias de las acciones que vamos a cometer. Eso es imposible. Y es Él que nos lo está diciendo. Yo hablé y lo voy a hacer. Es lo que le está diciendo. O sea, o tú me cumples los mandamientos o no te va a ir bien. No hay manera que te vaya bien. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo lo hablé y yo lo voy a hacer. Entonces, qué lindo es cuando nosotros podemos entender que no es un cumplimiento de obligación, sino de libertad. Es saber que cuando entramos en su diseño viene una paz, como el caso que nos ocupa. Podemos tener seguridad, podemos tener paz, porque entendemos lo que falta, lo que nos ha cumplido, para qué hemos sido llamados, cuál es el tiempo que estamos viviendo. Es decir, que es como que si nuestras raíces crecieran bien profundo, y entonces todo lo que surge de esas profundas raíces se sostiene como un fuerte tronco, y como lo hemos hablado, que porque está junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, aún en tiempo de invierno, en el desierto, va a florecer. Entonces, definitivamente, si nosotros somos su pueblo, tenemos que ser santos, tenemos que ser distinguidos. Y lo que nos hace distinguidos y nos da una identidad de pueblo es saber que hacemos las cosas como Él nos ordena. Por eso el salmista en el Salmo 73 decía, en cuanto a mí, la cercanía de Adonai es el bien mío. Así tiene que ser nuestro pensamiento y nuestro anhelo, estar cerca de Él, porque ahí está nuestro bien. Y para estar cerca, tengo que obedecer. No hay manera de estar cerca si yo no estoy obedeciendo. Entonces, cuando nosotros pensamos que el cielo viene, que el reino viene, que viene la nueva Jerusalén, nos hace entender que en tanto llega, nos estamos preparando
estamos llenándonos de esa santidad para estar listos para cuando venga ese hermoso día que sabemos que llegará. Entonces, estar distinguidos es sinónimo de ser santos. Ser distinguido es sinónimo de ser santo. Luego nos habla de lo que ya sabemos, de que no podemos comer, y esto es tan importante que fíjense cómo, en un contexto como este, de un día como este, tan solemne, como es ese día de la reconciliación, ahí nos habla de la santidad, de lo que implica la santidad, e inmediatamente habla, no comas con sangre, no puedes. En el original dice, porque la garganta de la carne con sangre es. Por eso nos manda a degollar los animales. Fíjense cómo dice original, con sangre es ella. Y yo la he dado sobre el altar para reconciliar por la garganta de ustedes, porque la sangre tiene que estar en la garganta. Es decir, la sangre en la vida, el pescuezo. Ustedes saben cómo siempre se lo explico, el pescuezo, la vida del ser humano. La sangre es la vida. Entonces, por eso es que ese método tiene que ser para que, miren que cuando ustedes, lo he practicado más que nunca en este tiempo, usted coge la carne y la pone en agua salada para volverla kosher, y definitivamente el agua se llena de sangre, una cosa impresionante. Entonces, un mandato, no comer con sangre. Por eso nosotros, y se los digo, no cocinen la carne sin entrarla en agua con sal, para que esa sangre salga totalmente. Entonces, ya sabemos que fuimos justificados y que no hay juicio sobre nosotros, pero que estamos en el proceso de la santificación para que nosotros de verdad podamos llegar a ser lo que nuestro Dios anhela que seamos. Nosotros fuimos comprados con su vida. Él dio su vida para comprarnos. Entonces ahora Él viene a buscar lo que compró. Entonces ahí, cuando Él viene a buscar lo que compró, donde lo va a perfeccionar, donde le va a quitar todo lo que le quede de impureza y donde va físicamente a reflejar esa reconciliación, porque ya no habrá nada corruptible en nosotros y todo nuestro ser será incorruptible. Entonces, qué hermoso es que ya fuimos comprados, pero tiene que venir nuestra redención. Ahora viene nuestra redención, que es la búsqueda de eso que Él adquirió, que Él compró. Es el término pidión en hebreo, que por ese sacrificio que Él hizo, ya Él nos compró, pero Él tiene que venir a reclamarnos para llevarse lo que le pertenece, lo que ya Él compró. Entonces, ese pueblo que Él compró no come como comen las naciones de la tierra, sino que come las cosas que se pueden comer porque están ordenadas con su palabra, con su santidad, y las que no puede comer, pues no las come, sencillamente como es. Espérenme que estoy ahora tratando de resumir. Luego vemos en el capítulo 18 cómo viene a regularizar las relaciones prohibidas. Y esto nos da un mensaje claro. Aun cuando no te ven, aun cuando tú estás haciendo las cosas que parece que nadie se da cuenta, tu Dios te está viendo. Entonces Él limita las relaciones interpersonales para no caer en pecado. Nosotros sabemos todos cuáles son esas relaciones que no pueden ser, no pueden unirse, porque entonces violarían la santidad del eterno Dios. Y el eterno se mete en todo lo que es nuestra vida a modo integral, lo íntimo como lo externo, como la alimentación, como todo a modo general. Por eso Él dice en Éxodo 23, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, allí iré y te bendeciré. Entonces, el lugar donde Él recuerda su nombre, ahora somos tú y yo, porque tú y yo somos el templo. No hay un templo físico, pero tú y yo somos el templo. Entonces, Él hace recordar su nombre a través de ti y de mí. Somos nosotros los que estamos levantando el nombre constantemente. Entonces, Él dice que ahí Él irá, ahí Él irá. Si Él habita en ti y habita en mí, tiene que haber santidad para que Él pueda estar. Porque si no, es incompatible. Todo nuestro ser tiene que ser compatible con Él. Claro, como les decimos, estamos en un proceso, pero sabemos que no hay promiscuidad ninguna, que no hay fornicación ninguna, que lo que éramos ya no somos más, sino que nos estamos siendo transformados. Por eso nosotros no podemos seguir cayendo en lo mismo que caíamos y equivocarnos una vez más y otra vez más en lo mismo. No, ya, o sea, no, ya no. Ya nosotros tenemos que ir reconciliándonos cada vez más y alcanzando esa santificación. La identidad de nosotros depende de eso, amados. Eso es lo que nos hace diferentes.
Levítico 18:2, no harán lo que hicieron en Egipto, conforme a la obra de Canaán, tampoco van a hacer. Entonces, conforme a mis estatutos harán. Y yo pienso que este es un mensaje central de estas dos parashot. Ambas nos hablan de qué tenemos que hacer para ser santos y cómo Él exige que lo seamos, cómo tenemos que hacer sus procedimientos y ponerlo por obra. Esto no nos da lugar a la imaginación. Aquí no hay cosa que me parece, que sí, que no. Todo escrito está. Entonces, es ir y sumergirnos en su palabra para que podamos hacerlo. Estos hukim, que son esas cosas infaltables, sabemos que tenemos que hacerlo invariablemente. Vemos en el verso 17 de ese capítulo 18 que dice: la desnudez de una mujer y su hija no descubrirás, sería abominación, la mujer de tu prójimo no te llegarás a ella. O sea, hay diferentes prohibiciones en las relaciones que sabemos que son ilícitas. Habla también de no sacrificar los hijos a Moloch, y aparte de que había un acto idolátrico de quemar los hijos en el fuego, también esto habla de las relaciones en yugo desigual, y sabemos que sería mezclar lo pagano con lo santo, con lo que se está santificando. Por eso nuestras relaciones tienen que ser iguales, de las mismas creencias, del mismo pensamiento, de la misma necesidad de estar cerca de Dios, de la misma necesidad de obedecerlo, porque si no, entonces entramos en un desorden con la santidad de Dios, porque vamos a terminar lejos y no cerca, porque tendrían las dos personas pues principios diferentes y conceptos diferentes. Entonces, todo lo que él dice definitivamente es para que nosotros al final heredemos la tierra. No la tierra que lo que es ahora Israel, literalmente, sino esa tierra prometida que descenderá del cielo. Amados, todo lo que el Señor nos dice es para el día en que lleguemos a entrar a la nueva Jerusalén, porque esa es la tierra definitiva donde nosotros vamos a permanecer con nuestro eterno. Y ahí, de verdad, es que vendrá lo completo, lo que ahí se terminará todo el proceso que el Eterno empezó desde el principio. Entonces, el ser disciplinados es lo que nos va a dar esa distinción. Miren qué dice la primera carta de los Corintios en el capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea que aquí esto está claro. Si nosotros somos distinguidos, porque Él nos ha distinguido. Y lo único que nos está pidiendo es que hagamos las cosas como Él las hace, para que seamos distinguidos como Él es distinguido. Y como les decía ahorita, nos distingue el Shabbat, las festividades y, claro, por supuesto, nuestras actitudes y forma de pensar. Levítico 19:30 dice: mis días de reposo, es decir, mis Shabbatot guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy Yahweh. O sea, Él mezcla el tener nuestro santuario, nuestro cuerpo, nuestra vida, honrándolo a Él, junto con guardar el Shabbat, para que podamos seguir ampliando nuestro pensamiento acerca de la relevancia y significación que para nuestro Dios tiene el que nosotros guardemos el Shabbat. A ver qué dice aquí. Ya esto se los expliqué. Sabemos que nuestros hijos y los padres que tienen hijos pequeños tienen que estar incluyéndolos en Torah para que ellos sean conscientes de pequeños que su cuerpo es un santuario y que allí habita el Dios Todopoderoso. Espérenme, no se me vaya. En el 19:20, en el 19:10, Él vuelve y ratifica: yo soy Yahweh, vuestro Dios. Es decir, que a Él tenemos que seguir, con Él tenemos que estar relacionándonos, y eso debe ser lo más importante para nosotros, esa relación con Él. Luego habla de cómo nosotros no podemos hacer acepción de personas, cómo tenemos que tratar a todos igual, porque ahí estamos reflejando la santidad, no robar. También nos habla de no mentir, de cómo somos distinguidos en todo, no maldecir, no creernos superior a los demás, sino que tenemos que tratar en honra a las personas que nos rodean. Tenemos también que accionar a favor de los demás como nos gustaría que accionaran a favor nuestro. Es decir, que en estas dos parashot Él también incluye todo lo que es
el ser distinguido con nuestras relaciones interpersonales, no solamente con Él y la obediencia a Él, sino cómo tratamos a los demás. Acuérdense siempre que la finalidad de la Torah es el amor, que por el amor seremos conocidos. Entonces nosotros tenemos que tener el equilibrio entre verdad y amor. Siempre ese equilibrio. Afirmamos lo que Él dice, obedecemos lo que Él dice, pero tenemos vidas llenas de amor para dar el amor que es realmente como Él nos lo da, que es un amor santo, que es un amor puro, que no busca lo suyo, sino todo lo contrario. Entonces, de esa honra que Él nos ha enseñado, tenemos nosotros que transmitirla a los demás, lo que implica, lo que hemos también hablado en las parashot pasadas, de no chismear, de no podemos atentar contra la vida de nuestro prójimo, eso también está incluido. Oye, lo habló en la otra, aquí vuelve y lo dice, que no podemos murmurar, que no podemos chismear, que eso es aborrecer al hermano en nuestro corazón, y nosotros no podemos aborrecer al hermano, que es hijo de Él y que está bajo su gracia, igual que tú y que yo. Entonces Él va a salir a defender a esa persona que nosotros estamos detractando, y las consecuencias van a ser terribles, tanto para el que lo habla como para el oyente, y a veces es peor para el oyente, que tolera que se esté murmurando y criticando de otra persona. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mis estatutos guardarán. Todos esos son mensajes puntuales y claros en estas dos parashot. No vamos a mezclarnos con la identidad del mundo, no vamos a profanar nuestra relación con Dios, y profanar es quitar un pedazo. Si le quitamos un pedazo, entonces profanamos la relación con Él. Entonces, para no quitarle ese pedazo, tengo que hacer exactamente lo que Él me está diciendo que haga. Y gloria al Eterno, que tenemos su Espíritu de verdad y santidad, que nos vivifica la palabra, que nos guía por el camino correcto, que nos hace deleitarnos cuando obedecemos, llegue esa plenitud, ese agradecimiento interno. Papá, gracias porque no caí en la tentación, gracias porque lo hice bien, gracias porque te obedecí, gracias porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para agradarte a ti, no a los hombres, porque cuando te agrado a ti, ya todo lo otro que son mis relaciones interpersonales van a estar bien, y todo lo que yo necesito de lo natural lo voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo esencial, que es agradarte a ti y vivir para ti. Entonces, es ejad, esa relación ejad con nuestro Padre no puede tener rompimiento, no puede profanarse, no puede tener, porque es compacta e indivisible. Así tiene que ser nuestra relación con Él, sin ningún hueco. Entonces, para eso tenemos que hacer las cosas como Él nos ha dicho. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe, de emuná, que Dios ha distribuido en cada uno. Es decir, que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y mejor ver lo mayor que nosotros mismos. Entonces, todo eso, ser distinguido con la congregación, con los hermanos, ser distinguido en mi casa, con mi familia, ser distinguido donde quiera que yo esté en cualquier tipo de relación. Mi santuario lo van a respetar. Es decir, su presencia en mí, yo soy el santuario, tengo que respetarlo. Entonces, la transformación nuestra tiene que ser de adentro hacia afuera, porque es una reingeniería mental del corazón, un cambio interno, así como Aarón entraba solo a ese lugar donde estaría la presencia, a ese lugar de la santidad. Así mismo, tú y yo estamos solos con papá, pidiéndole que nos limpie. Es un interno que solamente tú y yo sabemos que Él tiene que limpiarnos de ese ego, de ese orgullo, de esa altivez, de creer que siempre yo tengo la razón, que siempre yo soy el que sé, y tantas cosas que nosotros sabemos que vienen, sí. Y es redirigir las cosas, porque como creo que les he mencionado antes, si te enoja, bueno, enójate por cosas que de verdad, que sean situaciones que tengas que enojarte por ellas, por el celo de Dios, no porque te enojes por cualquier cosa. Si realmente tú vas a odiar, odia la maldad, no odiar a personas. Si tú vas a ser flojo, bueno, ser flojo en hacer el mal, en pecar, pero no en hacer lo que Dios te manda. Entonces yo pienso que es que el esfuerzo que nosotros tenemos que emplear sea para dar un buen fruto y no para hacer obra de la carne. Noé logró mantener su rectitud en medio de una sociedad corrupta. Job mantuvo su integridad en medio de las situaciones más dolorosas que un ser humano puede atravesar.
¿Y qué declaró él? Yahweh quitó, Yahweh me dio, Yahweh quitó. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces Daniel no se contaminó con la comida del rey, siguió siendo distinguido, so pena de muerte, siguió siendo distinguido, demostrando a quién a él le servía, a quién era su Dios. Entonces, ¿cuál aspecto nos cuesta cambiar? Siempre hay un área que es la que más nos cuesta cambiar. Este es el tiempo hasta Shavuot, donde la realidad es que nosotros tenemos que ya rendir esa área de nuestra vida. No lleguemos a Shavuot con esa área, porque eso bloquea el mover del Espíritu de santidad. Eso apaga el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, nosotros definitivamente tenemos que agradecer lo que Dios ha hecho, que nos ha dado su Torah, pero también nos ha dado su Espíritu de santidad para que nosotros podamos lograrlo. Como dice Éxodo 19:6, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, una nación distinguida. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces no nos cansamos de hablar de la santidad y sabemos, amados míos, que la libertad no consiste en rebelarnos en contra de los mandamientos y hacer las cosas como querramos, sino todo lo contrario, es el sometimiento a sus mandamientos, a su mitzvot, a su palabra, sometimiento a las autoridades que él ha puesto en la tierra, como Josué, que porque aprendió a obedecer y a someterse, luego el Eterno pudo ponerle en un puesto de dirección. Es algo serio. Nosotros vemos cuando David ya entregaba su vida, cómo llamó a su hijo Salomón, y realmente le dice exactamente: yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. ¿En qué? En guardar los mandatos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito. ¿En dónde? En la Torah, en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que Yahweh cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón, con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Esto nos da un mensaje. Amados míos, el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida está íntimamente ligado a nuestra obediencia. Si nosotros queremos recibir lo que el Eterno tiene para nosotros, vamos a obedecer. Padre del cielo, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, mi Dios, porque podemos entender tu palabra. Padre, porque tú la siembras en el terreno de nuestros corazones, mi Rey, y sabemos que dará fruto al 100%. Sabemos, Padre, que caminaremos por camino derecho sin torcernos, Padre, que seguiremos hacia la meta, mi Dios, porque estamos en ese hermoso camino de la santificación, papá. Y tú nos has cambiado la mente, nos has cambiado el corazón, nos has hecho compatibles con tu santidad. Hemos sido reconciliados contigo y estamos expectantes de ese día de Yom Kippur, cuando vendrá la reconciliación final, donde nuestros cuerpos ya no serán más corruptibles, sino que serán convertidos en cuerpos incorruptibles. Gracias, Abba Kadosh, porque estamos obedeciendo y santificando nuestras vidas con la ayuda de tu Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de verdad y de santidad que nos conduce a toda verdad, que nos da el poder, la fuerza, mi Rey, para vencer la tentación, y que hoy habla a nuestros corazones diciéndonos: adelante, no se dejen vencer por lo malo, venzan con el bien el mal, dejen a un lado todas esas prácticas pecaminosas y de debilidad para poder crecer espiritualmente y alcanzar el nivel, esa altura, de ese tamaño de nuestro varón perfecto, que es nuestro Mesías Salvador. Padre, así oro para que nosotros todos, mi Dios, anhelemos deleitarnos en tu Torah, porque es allí donde hay bendición. En conocerte a ti está la vida eterna. Gracias por tu palabra, Padre, que de verdad, desde lo más profundo de nuestro ser, papá, nosotros lleguemos a Shavuot totalmente cambiados, totalmente diferentes. Y que vengas tú, Padre, activando nuestros dones, dándonos dones nuevos, ese día hermoso, Padre, donde estaremos en esa cita de santidad a la cual tú nos convocas. En el nombre poderoso de Yahshua. Gracias por cada hogar aquí representado. Sé tú bendiciéndolos, sé tú guardándolos, papá. Sé tú proveyéndolos, que nada nos falte en este tiempo, mi Rey. Que la enfermedad no nos toque, papá.
Nosotros sabemos que tú eres el Shaddai, el guardador de nuestras puertas, y que en ti estamos totalmente seguros, que es tu promesa, Padre, que es tu palabra, y nosotros la hemos creído. En el nombre poderoso de Yahshua. Amén. Amén.